Muy buenas tardes y bienvenidos a este webinar de Magníficos. Hoy vamos a hablar de seguridad en los dispositivos corporativos. Vamos a ver pues, con qué problemáticas se encuentran las empresas a la hora de gestionar ya no solo los dispositivos empresariales, sino sobre todo todas aquellas incidencias que tienen que ver con la seguridad. Hoy me acompañan dos compañeros de Magníficos de nuestra sección Business. Uno de ellos es Tony Blanco. Tony, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Tony, bueno, es una de las personas del departamento B2B de Magníficos. Forma parte también de la red Apple Consultant Networks y además es una persona que está certificada por Jamf y que nos va a explicar hoy sobre estas herramientas. Tenemos también a Dani Tri. Hola, Dani. Muy buenas a todos. Dani también, igual que Tony, pues forma parte de la red Apple Consultant Networks. También está certificado por Jamf. Además, en el caso de Dani, tú cuentas con la certificación de Jamf 400, que si no estoy equivocado, creo que es sí, la máxima certificación. Sí, eso mismo. La más alta que tenéis ya actualmente. Genial. Pues bueno, pues vamos a hablar de lo que comentaba, las problemáticas que se encuentran las empresas, sobre todo con temas de seguridad. Jamf tiene dos productos que están enfocados a eso, a la seguridad de todos los dispositivos empresariales. Hay uno de ellos que es Jamf Security Cloud, que es una herramienta que está dirigida para aquellas empresas que pues dentro de los dispositivos que tienen sus empleados, pues hay por una parte ordenadores con macOS, ordenadores con Windows y luego todos los dispositivos móviles que tienen, pues cuentan con una mezcla de dispositivos iOS y dispositivos Android. Luego hay otra herramienta que se llama Jamf Protect, que sí, esta ya es una herramienta que está más dirigida a aquellas empresas pues, que cuentan con dispositivos Apple, bien sean Macs, iPads o iPhone. Entonces, bueno, pues si os parece bien, vamos a hablar vamos a ver esta primera herramienta que hemos comentado, Jamf Security Cloud, bueno, ¿quién mejor que Dani Tri para explicarnos qué es esto de Jamf Security Cloud? Perfecto, Marc. Pues os voy a compartir pantalla ahora mismo. Final, pues como comentabas, Marc, Jamf Security Cloud es la última solución endpoint de la nube y en este caso multiplataforma, compatible con macOS, iOS, iPadOS, Windows y también dispositivos Android. Al ser en la nube no depende de ninguna aplicación que se instale en los dispositivos, a excepción de una por si queremos habilitar lo que llamamos ZTNA o micro VPN, una evolución o mejora de la VPN tradicional. Lo que vemos ahora mismo en el portal es, digamos, en sí la herramienta o el dashboard, que tenemos un pequeño resumen de todo lo que vemos o todo lo que tenemos de nuestro parque configurado. El nivel de seguridad, las vulnerabilidades, el consumo de datos si aplicase, porque veremos en un segundo que también aplica el control de datos, entre otras cosas. Y también, como podéis ver en la pantalla, los usuarios que han consumido más datos o incluso los países que se ha visitado y se ha consumido más datos de la tarifa de datos, ¿vale? Como veis también, como os decía, un ejemplo de los dispositivos que tenemos dado de alta. Para hacer un poquito de resumen de todo, me gustaría enseñaros un poquito, digamos, los reportes, lo que ven los administradores cuando entramos en dicha plataforma e incluso un poquito cómo es la configuración para que veáis lo sencillo que es, ¿vale? La solución en sí, Jamf Security Cloud, se compone, digamos, de tres herramientas o tres soluciones. Una que llamamos Access, Internet y Security. Access, como os decía, para aplicar una ZTNA o una micro VPN en base a servicios, aplicaciones que tenemos toda en la nube. Internet, que sería el equivalente a un filtro de contenido y control de datos, los megabytes que decía por países similares. Y también, digamos, la parte de seguridad que aplica malware, phishing y muchas otras vulnerabilidades, ¿vale? Os voy a enseñar la primera solución, que es la que me gusta más enseñar al principio. Y como veis, la gracia del portal en sí es que nos permite tener un control, una visión 360 grados del consumo que están haciendo esas aplicaciones, ya sea por Zoom, Slack,
Microsoft, HubSpot, etc. Ya sea por horas y por días. Lo interesante es que también podemos hacer, digamos, un filtro o ver la información basado por días y los usuarios. En este caso sí que dependemos de una aplicación externa que se llama Jamf Trust, la que habilita la VPN, pero a partir de ello yo puedo ver el consumo o los accesos que hace dicho dispositivo, como os decía, multiplataforma, por días, y tener un control un poquito más estricto sobre ello. Porque también nos ayuda a aplicar lo que sería un acceso condicional. Si el equipo está en riesgo o no, en categorías, podemos darle acceso a nuestros recursos o no, siempre por seguridad. ¿Vale? También como novedad nos encanta siempre enseñar que podemos enseñaros el consumo, digamos, el tráfico que ha generado dicha persona en base a los recursos que tenemos asociados. Microsoft, Google, Zoom, Slack o similares. Si vuelvo atrás, en la parte de reportes, pasando de acceso a la micro VPN pasamos a Internet, podemos ver, como os comentaba, incluso el consumo que hacen los dispositivos, ya sean por, digamos, por categorías, el consumo que ha hecho en megabytes, las transacciones que ha realizado, que incluso podemos desplegarlas para ver en detalle un poquito más qué es lo que ha hecho, y esto aplica a todos los usuarios que tenemos, digamos, en nuestra red. Un equipo macOS, un equipo iPhone, un Android, Windows o similares. Lo interesante es que siempre podemos identificar quién está realizando este consumo, este uso. ¿Vale? Seguido de ello también podemos incluso ver el acceso que se realizan sobre categorías de páginas web. Como veremos en un segundo, también podemos incluso bloquear el acceso a ciertos determinados recursos, ya sea por categorías o páginas específicas, porque es posible que en vuestra organización nos interese que una persona, vuestros empleados, puedan acceder a ciertos recursos. En nuestro caso tenemos pocos bloqueos, pero veremos en un segundo que tenemos algunos aplicados. Bloqueos, como ejemplo que os decía, en mi caso identificada por usuario, nosotros tenemos puesto solo a modo de ejemplo un bloqueo para las páginas de apuestas. Inmediatamente vemos el resultado y a partir de aquí nosotros siempre estamos informados. Y si incluso queremos ir un poquito más al detalle, como os decía, podemos incluso hacer el filtro por categorías. Ya sea, digamos, por la App Store, que son categorías ya definidas en la misma aplicación, Jamf Security Cloud, no tenemos que hacer nada. Negocios, navegación, tecnologías o autorizaciones, el consumo que hacemos. Seguido por ello, y la parte que seguramente muchos de nuestros clientes nos piden, es que podemos aplicar de una forma totalmente transparente un bloqueo en lo que comentaba en malware, spam, phishing y muchas más opciones. Esto nos ayuda, por ejemplo, a bloquearlo o protegernos del, digamos, el ataque más común. Un email que parece de un directivo o de una página que parece segura y nos intenta robar las credenciales o lo que sea. Esto lo bloquea automáticamente y Jamf siempre nos avisa, tanto al usuario final como al administrador, para tener una seguridad 360. Incluso, que esto también siempre es lo interesante, no solo securizamos, digamos, la navegación o las posibles amenazas, sino en base a un equipo, si puede estar infectado, afectado o similares, podemos asignar una categoría para incidir en ello. Puede que el equipo esté infectado, queramos bloquearlo y actuar básicamente para ver qué acciones tomamos. ¿Vale? Y lo interesante es que no solo por categorías, es que, como os decía, siempre estamos identificando al usuario final. Por si acaso, en este caso por el correo similares, puedo saber quién está utilizando el dispositivo, qué es lo que está pasando y por qué le asignamos un riesgo. Es posible que un sistema operativo sea vulnerable y tengamos que tomar acción lo antes posible. Con ello tenemos soluciones como Jamf Pro, que es sincronizado con Jamf Security Cloud. Podemos incluso forzar actualizaciones o implementar otros recursos, siempre por la seguridad de la empresa. Lo bueno es que todo esto, aparte de que viene ya configurado o digamos casi configurado, todo se alimenta de un sistema que en Jamf han llamado Miriam. Esta es una pequeña base de datos, o mejor dicho, una inteligencia artificial que se encarga de analizar constantemente posibles amenazas en la web y similares y las publica en el sistema para que siempre estemos protegidos. Como podéis ver, casi cada minuto el sistema en sí detecta una posible nueva amenaza y estamos protegidos ante ellas por si acaso, porque nunca se sabe. Dicha configuración, lo bueno es que no tiene mucho misterio, no necesitamos, no tenemos que poner muchos recursos sobre ellos. Desde el portal mismo, como podéis ver desde aquí, nosotros únicamente necesitamos crear una configuración o un perfil, como le llamamos nosotros, en base a los servicios que nosotros hemos contratado, porque puede ser 1,
de los tres productos o los tres en sí, la protección, digamos, de la red gracias a una micro VPN, ZTNA, seguridad en el caso de phishing, malware o similares, y el filtro de contenido, que también nos sirve incluso para aplicar un control de datos por países, por regiones, continentes y similares. Seleccionando cualquiera de estas opciones, únicamente yo he de seleccionar, si fuese de mi interés, un IDP o lo que sería equivalente, una identidad de proveedores que nos ayuda a asociar nuestra cuenta de Azure, Okta o Google para después identificar el usuario final. Esto lo asociamos al perfil con unos cuantos ajustes más, por seguridad. Le aplicamos un nombre, como en este caso le llamaremos test. Y seguido de ello, una vez hemos revisado todos los datos, salvamos y creamos y ya lo tenemos todo listo. Jamf, lo bueno es que Jamf Security Cloud ya te da todo lo necesario, te da toda la configuración, incluso tiene integración con otras soluciones MDM. Es posible que vosotros utilicéis Microsoft Endpoint Manager, Workspace o incluso, digamos, IBM y Vante similares, pero Jamf os da todo lo necesario para coger y distribuir, en el caso de que tengamos pues otras soluciones. ¿Cómo esto al final se ve o cómo lo configuramos? Porque en este paso directamente únicamente hemos puesto las soluciones en sí, en un perfil o una configuración. Nosotros dentro de la política, si os fijáis, podemos ver estos mismos tres productos. La micro VPN o ZTNA, seguridad o filtro de contenidos para la parte de Internet y la Ultimate Security en base a las respuestas o amenazas que tenemos en la nube. Como os decía, no tenemos mucha dificultad en el de aplicar o, digamos, asociar nuestra VPN que Jamf nos proporciona, Jamf Security Cloud, en base a nuestros recursos, sin tener incluso que penalizar el rendimiento del equipo, aunque siempre está analizando, digamos, el consumo o el uso que le damos. Podemos al mismo tiempo, de manera muy sencilla, bloquear todo tipo de categorías, como puede ser contenido de publicidad, App Store, navegadores o similares, simplemente cambiando una opción u otra. Y como último, como podéis ver, lo que seguramente os sonará muchísimo a vosotros es toda esa seguridad o, digamos, cuáles son los nombres más, digamos, las amenazas más comunes. Phishing, cryptojacking, malware, spam, las protegemos. Podemos avisar al usuario e incluso podemos avisar a los administradores para que siempre estén informados, pero en todo momento es transparente, casi invisible para el usuario final y no le penaliza en el rendimiento de sus equipos. Un ejemplo que os quería enseñar muy rápido es, en el caso de, por ejemplo, el filtro de contenidos o bloqueo, nuestro caso que aplica, que también podemos jugar un poquito con los grupos, tenemos un bloqueo aplicado, por ejemplo, a lo que serían las páginas de apuestas, que incluso en función del dispositivo se puede aplicar a la red Wi-Fi, roaming o domestic, que sería equivalente a 4G o 5G. Simplemente cambiando una categoría a otra, bloquear o, digamos, permitir. Si intentamos acceder a nuestros recursos que la empresa no quiere que accedamos por X motivos, como podría ser una página como bet365.com, al momento la página está bloqueada, el usuario está informado y nosotros, si lo decidimos, podemos tener un email para saber quién ha sido la persona que ha accedido a este contenido que no está permitido y el mismo usuario, como os decía, también estará siempre informado, que es lo interesante. Todo ello, como os decía, de forma transparente. Esto lo tenemos todo sincronizado en la nube, no tenemos que preocuparnos por, digamos, que los equipos estén conectados o no, porque siempre tenemos la información 360, digamos, de la actividad de nuestra empresa por lo que pueda pasar. Toda la actividad que generemos, la amenaza que tengamos o el miedo de robo de credenciales o incluso filtro de información, digamos, robo de información en Wi-Fi públicas o similares, Jamf Security Cloud aplica una capa de seguridad adicional, transparente y finalmente para que los usuarios puedan navegar sin que haya ningún problema. Pues muy bien, Dani. La verdad es que es sorprendente todo lo que se puede llegar a conseguir con esta herramienta de Jamf Security Cloud. Yo a medida que ibas explicando todo, me ha quedado muy claro, porque y además he visto que hay muchas más herramientas de las que incluso yo conocía. Pensando como si yo estuviese en el departamento de TI de una empresa o tuviese una empresa en la que tenemos varios dispositivos, me iban surgiendo dudas que en parte ya las has ido aclarando, ¿no? Pero, por ejemplo, si implementamos esta herramienta en los
los dispositivos de todo el equipo. Vuelvo a repetir, sean ordenadores con Windows, ordenadores con macOS o dispositivos móviles con Android o con iOS. El rendimiento de los equipos no se va a ver mermado porque haya esta aplicación que va trabajando como en segundo plano, ¿verdad? Sí, en nuestro caso, Mark, digamos, toda la herramienta pasa, digamos, por lo que llamamos una DNS, un filtro, y no se ve penalizado en ningún momento el consumo o el uso que hacemos sobre los equipos. Da igual la plataforma que estemos utilizando. Genial. Y luego también has hablado de una función que a mí me ha parecido muy interesante, que es la de poder bloquear pues, el acceso a ciertos sitios en función de la ubicación. Yo, por ejemplo, pues me he imaginado pues una empresa en la que tiene un departamento comercial que están constantemente viajando y que pues quizás nos interese aplicar ciertas políticas en función de pues, si están en nuestro país o si están con sus dispositivos móviles trabajando en roaming. Esto me confirmas, ¿verdad? Que es posible hacerlo. Sí, nosotros podemos aplicar, digamos, una restricción o una tarifa de datos en base tanto a países como a continentes enteros. A partir de aquí, si esa tarifa se sobrepasa, pues tenemos un límite aplicado, hemos conseguido una tarifa en dicho país, podemos limitar el uso solamente, digamos, a la red Wi-Fi, a la red 4G, 5G o, digamos, en roaming, depende del caso. Con lo cual podemos ser bastante granulares con ellos para que al final del mes no haya una factura que se haya pasado de los límites que teníamos pensados. La verdad es que muy útil esta opción. Y luego ya por último yo me tenía aquí apuntado también am, el hecho de poder diferenciar cuando los dispositivos corporativos están conectados a la red corporativa o cuando están conectados a una red que no es la corporativa, o como por ejemplo, pues conectarte en una cafetería, una red pública, en un hotel. Entiendo que también se puede discriminar el nivel de permisividad en función de, pues eso, ¿no? Ser más permisivos cuando están en la red corporativa o no, que cuando están conectándose a redes públicas y demás. Si nosotros lo que podemos hacer con dicha herramienta es, digamos, añadir una capa de extra seguridad, sobre todo en redes públicas o, digamos, de coworking o similares, que a veces la información sensible puede, digamos, fluir o escaparse sobre ellas. Haremos un paso adicional para que siempre estemos protegidos. Y como os decía, compartimos datos, poner datos sensibles, pero intentamos siempre añadir una capa para que no haya un filtro por nuestra seguridad de la empresa. Pues como decimos aquí, me parece magnífico todo, todo lo que has explicado, Dani. La verdad es que, bueno, veo que Jamf Security Cloud es una herramienta muy completa. Nos has hecho un breve repaso yo creo que en menos de 20 minutos de qué es lo que podemos conseguir a nivel empresarial implementando una herramienta como Jamf Security Cloud, pero entiendo que esta herramienta necesita muchísima más o bastante más profundidad y estoy convencido de pues, que más de una persona de las que están conectadas hoy en este webinar puede estar interesada en que le ampliemos un poco más la información o incluso de que le hagamos alguna demo. ¿Qué tendrían que hacer, Dani, para contactar con nosotros y para quedar un día contigo, por ejemplo, como experto y certificado en Jamf, para que tú les hagas una demo? Entrando en nuestra página web pueden apuntarse, ¿verdad? Sí, desde nuestra página web se pueden registrar para que nos llegue un correo y los llamemos directamente. O si no, nos pueden llamar también para que agendemos una pequeña sesión de demo y veamos todas las herramientas y sobre todo nos pongamos ver cómo podemos solucionar la problemática que pueden tener actualmente. Ya sea con una solución que están utilizando que no están convencidos o, como os decía, para integrar una nueva capa de seguridad en un entorno que a veces los datos, la información o la seguridad de los dispositivos siempre puede estar comprometida. Pues está muy bien. Recordad que si entráis en magnificos.com veréis en la parte superior la sección de business y ahí encontraréis pues toda la información sobre las herramientas de seguridad de Jamf y de gestión de dispositivos.
y a medida que vayáis navegando veréis un formulario donde podéis dejar vuestro contacto y enseguida mis compañeros del departamento de empresas os contactarán. Y lo que decía Dani, tendréis una charla con ellos y le explicáis las necesidades que tenéis y seguro que ellos os recomendarán las herramientas más adecuadas para al final pues conseguirla, ¿no? Cubrir aquella necesidad que tenéis, bien sea con Jamf Security Cloud o bien sea pues con otras herramientas, como por ejemplo Jamf Protect, que es una herramienta que en este caso sí que está dirigida más enfocada a dispositivos Apple y bueno, pues que tenemos aquí a mi compañero Tony Blanco que nos va a explicar un poco qué es esto de Jamf Protect. Tony. Hola, buenas tardes a todos. Muy interesante la presentación de Daniel. Yo por puntualizaros diría que él ha hablado de todo lo que es la seguridad perimetral, de todo el tráfico que hay de datos hacia y desde Internet o a otros dispositivos. Es un momento muy complejo por los ciberataques y por los nuevos troyanos y nuevas infecciones que se están distribuyendo en el entorno ya no tanto de Windows o de Android, sino también en el de Mac. Recalcar aquí que Apple hace productos muy seguros, que la seguridad es una de las principales razones por las cuales Apple es una marca de referencia. Pero yo venía a hablaros de Protect, que básicamente es una herramienta para poder combatir toda esta vorágine de ciberataques y de phishing y de malware, que se integra en Mac y lo que hace es proteger todavía más la ciberseguridad en los dispositivos de Apple. Os voy a compartir un segundito la pantalla. Bien. Mirad, dicho esto, Protect es una solución que se basa en el entorno de endpoint. Quiere decir que actúa directamente dentro del equipo. Digamos que no tenemos la seguridad perimetral que nos ha ofrecido Daniel y que hemos entrado en un sitio de phishing o nos hemos descargado un fichero de donde no debíamos o directamente alguien ha podido acceder a nuestra computadora remotamente. Protect lo que va a hacer es básicamente aplicar una inteligencia artificial y una base de datos de conocidos y posibles y nos va a permitir protegernos delante de estas amenazas. Os explico muy rápidamente. Mirad, hay cosas muy sencillas en la seguridad, desde el bloqueo de entradas de datos por dispositivos USB hasta impedir que se puedan descargar archivos de la nube o que no estén cifrados o que no pertenezcan a la compañía. Pero por desgracia en este mundo tan interactivo en el que estamos constantemente compartiendo información, pues es muy difícil bloquear esta información y es contraproducente para los empleados de la empresa. Lo que consigue Jamf Protect básicamente es tener un control de todas las amenazas que podemos dividir en tres, que serían altas, medias y bajas, y nos aplica una seguridad adicional al dispositivo final. Esto quiere decir, por ejemplo, vamos a ver un incidente que creo que será muy útil, ¿vale? Aquí hemos tenido un incidente, que os fijáis es un incidente leve y que se ha autorresuelto, ¿vale? Esto quiere decir que, como habéis visto antes, mi compañero desde este MacBook ha intentado usar un fichero, ¿vale? Y Protect ha detectado que este fichero contiene software malicioso, lo ha bloqueado y lo ha enviado a cuarentena. El auto-resolve es quizás la parte más importante para los administradores de seguridad de las compañías. Yo he tenido un aviso, el aviso se ha solucionado solo, tengo constancia de él, sé dónde ha estado el problema, pero no ha necesitado una intervención física de nadie del departamento para solventar el problema, ¿vale? En esta parte de Protect también me gustaría hablar sobre la protección de red, de tráfico, de ransomware, de malware, ¿de acuerdo? Esto se puede conseguir a través de lo que llamamos las compliance y se evalúa en varios niveles de criticidad. Es el nivel CIS. Como veis aquí, yo tengo una foto de todos los equipos y de todas las aplicaciones y políticas donde veo dónde se está cumpliendo y dónde no. Aquí hay mucha gente que no está renovando su password con la periodicidad que le toca, ¿vale? O hay gente que tiene acceso a
al ser administrador en el terminal de las máquinas. Ante todos estos reportes, lo que podemos hacer directamente es aplicar políticas. Dani hablaba mucho de cuando una máquina está comprometida, cuando una máquina no es segura, cuando no está bien protegida, pues podemos evitar que acceda a recursos de la compañía o que comprometa recursos de la compañía. Lo que es más importante también es podemos hacer medidas para que estas máquinas, gracias a Jamf, se actualicen, se apliquen políticas de corrección de estas debilidades o de estas posibles problemáticas y acabemos teniendo básicamente el objetivo de todos es tener muchos ceros aquí. No conseguimos, no tenemos ataques porque todos los ataques que tenemos se autorresuelven o porque directamente no tenemos ninguna máquina en riesgo. Bien. Dicho esto, Protect, aparte de la detección y las alertas y la prevención de amenazas, que básicamente es de lo que hemos estado hablando hasta ahora, ofrece varias funciones de las que ha hablado Dani antes, tanto para Mac como para iOS. Miriam, que es la base de datos que trabaja con todas estas amenazas, no solamente identifica y propone propuestas para las amenazas conocidas, sino que aplica inteligencia artificial para prevenir o para detectar posibles tipos de comportamiento y evitar amenazas futuras. ¿De acuerdo? Otra de las partes que también es importante es nosotros tenemos un cuadro de mando con las alertas y con el estado de toda la organización, ¿vale? Sabemos en todo momento cuál es el estado de nuestros puntos finales, si están operativos, si son correctos, si tienen revisiones que se han de ejecutar. Y básicamente lo que nos va a permitir es, aparte de la monitorización, tener una respuesta rápida ante cualquier incidente de seguridad. Poder detectar cuál es el dispositivo que está generando este problema, poder impedir que este dispositivo acceda a más recursos, bloquearlo, corregir las incidencias y ver cuál es el alcance realmente de la amenaza. Esto para la parte de administración nos da una serie de compliance también que son muy importantes. Como sabéis ahora hay que cumplir ciertas normativas importantes sobre la seguridad en la empresa, es de poder determinar que estás aplicando ciertas políticas contra la fuga de datos o contra información confidencial y esto se puede generar a través de planes o de acciones. Por dejaros un resumen muy final de qué hace la aplicación, es básicamente mantiene a salvo todos los dispositivos. En cuanto se produce algún tipo de incidente, entra en funcionamiento las políticas que tenemos y bloquea o desvincula de la red o impide el acceso a nuestras aplicaciones. En el 90% de los casos vais a ver que la inteligencia artificial es capaz de resolver este conflicto y de solucionarlo por sí mismo. Y en el caso en que no sea posible, levantará una alerta en un nivel de peligrosidad alto, medio o bajo y nosotros podremos aplicar aquí acciones específicas sobre esos dispositivos. Bien, Jamf Protect no es un producto nuevo. Muchos que habéis trabajado con Jamf o que conocéis Jamf sabéis que lleva mucho tiempo funcionando. Como ejemplo, se ha presentado Sonoma y se ha presentado iOS 17 esta semana y esta plataforma ya da soporte desde el día 0 a todos estos dispositivos con estos nuevos sistemas operativos, con lo cual también permite la parte de administración permitir que los usuarios estén siempre actualizados en las últimas versiones sin menoscabar los temas de seguridad. Muy bien, yo si queréis hacer preguntas sobre lo que os he explicado, si os parece bien o queréis más datos. Solo tenéis que decirlo o escribírnoslo aquí. Si hoy no nos da tiempo, os contestaremos y os escribiremos resolviendo todas las dudas que tengáis. Tony, la verdad es que Jamf Protect es una herramienta que, como tú bien decías, ya hace tiempo que existe. Una herramienta que ya conocemos y que incluso hemos hablado en otros webinars y tenemos vídeos en nuestra página web. Me ha gustado, porque te iba a hacer la misma pregunta que a Dani. Me ha gustado que has dicho que bueno, pues que permite sobre todo encontrar ese equilibrio, ¿no? entre cumplir con la seguridad
sin renunciar a la usabilidad o a esa experiencia de usuario. Creo que puedes realizar muchísimos ajustes para eso, para cumplir con los más altos estándares de seguridad sin que al final los trabajadores tengan un dispositivo con el que no poder trabajar, ¿verdad? Luego también una de las cosas que has comentado bueno, es esa proactividad de Jamf Protect, ¿no? Que incluso pues, que no existe esa necesidad de tener personal prácticamente dedicado solo a estar solucionando las incidencias porque ya se encarga Jamf Protect de eso. Y eso creo que para los departamentos de TI o incluso para empresas pues que no cuentan con departamento de TI y lo delegan en empresas así como magníficos, pues creo que es algo a tener en cuenta. Sí, yo te diría que exactamente es una de las grandes ventajas que tiene ahora el uso de Miriam, de la inteligencia artificial. Nosotros detallamos incidencias de tamaño leve que se van a solventar automáticamente, con lo cual, como administradores, queremos tener un reporte, pero no pone en riesgo ningún tipo de actividad dentro de la compañía, se autosolucionan. Las de tamaño medio, en la que en gran parte también se van a solucionar por sí solas, pero es importante que veamos a ver, si tenemos un ataque, si es algo puntual, si ha ocurrido algo o si realmente están haciendo phishing o malware dentro de la compañía. Y las de alta peligrosidad con un CIS muy alto, en la que realmente lo que nos impide o lo que nos permite es impedir que esta agresión o que este ataque prospere dentro de la organización. Las organizaciones no pueden tener constantemente a alguien en esta vigilancia, entonces estos niveles de cumplimiento para nosotros son súper importantes porque previenen muchos de los casos, porque ejecutan acciones de cuarentena, de bloqueo de dispositivos en los casos en los que puede haber dudas de la peligrosidad del ataque, y nos permiten trabajar con ello con una primera solución ya puesta en marcha. Realmente vivimos tiempos bastante convulsos con la parte de ciberataques. Todos hemos leído y hemos visto algunos. Y quizás lo que más llame la atención ahora es que esto ha pasado de ser a grandes órganos gubernamentales y a grandes organizaciones a convertirse en algo más extenso a pequeña y mediana empresa. Una de las preguntas que veo que han llegado aquí por mensaje es que las empresas... vale, estoy decidido por implementar alguna de estas soluciones, pero o bien no cuento con un departamento de TI o pues simplemente tenemos una persona dedicada que desconoce por completo cómo funciona la solución de Jamf y veo difícil que lo pueda implementar. Entonces, ¿qué podrían hacer las empresas? ¿De qué forma les ayudamos nosotros a hacer esa implementación? Y es una pregunta abierta tanto para ti, Tony, como para ti, Dani. ¿Cómo podíamos quitar ese miedo a las empresas a la hora de implementar una herramienta tan potente como las de Jamf? Bueno, más nosotros nos encargamos básicamente de todo. Si la empresa no tiene un equipo de TI, ya sea una mediana, pequeña o incluso grande, nos encargamos de todo el proceso. El asesoramiento, el despliegue, incluso el mantenimiento si hiciera falta. Porque al final nos interesa siempre, digamos, de dotar de todos los recursos posibles y que sea, digamos, un dolor de cabeza menos. Sí, coincido con Dani. Hay empresas en las que es importante el soporte al despliegue y luego hacer una buena formación para que sean autónomos y funcionen sin necesidad. Jamf tiene una base de datos y unas best practices muy bien documentadas en castellano también, con lo cual es muy fácil encontrar documentación, pero durante todo el proceso podemos ofrecer soporte puntual o soporte constante, o si el cliente al final lo requiere, podríamos encargarnos de la gestión y de la administración de la plataforma. Pues creo que sin duda es algo a tener en cuenta para bueno, pues todas aquellas empresas pequeñas o medianas, a que se animen a dar ese paso y securizar los dispositivos, porque
estamos viviendo momentos, estamos en una época donde la seguridad es vital y bueno, y más vale prevenir que no tener que lamentar según qué cosas. Pues no sé si queréis añadir alguna cosa más, Tony y Dani. Yo creo que nos habéis proporcionado un vistazo, creo que 360 de estas dos grandes aplicaciones de Jamf. Os invitamos a que nos escribáis, nos dejéis comentarios en el webinar que nos llegarán, y si no, pues que accedáis a nuestra página web, a magníficos.com, y arriba en la parte superior izquierda seleccionéis la opción de Business y ahí encontraréis todas las soluciones de gestión de dispositivos. Nos contactéis y estaremos encantados pues en dedicar el tiempo que necesitéis para explicaros más en profundidad cómo funcionan las distintas aplicaciones de Jamf y bueno, invitaros a que las probéis y que nos vayáis contando cuáles son vuestras necesidades. Tony, Dani, muchísimas gracias. Es un placer. No es el primer webinar que hacemos juntos y luego siempre en privado, cuando colgamos, os lo digo, es un privilegio aprender de grandes profesionales como vosotros y nada, agradeceros vuestro tiempo y lo dicho, quedamos a la espera de que nos pidáis toda la información que necesitáis. Si no habéis podido ver este webinar en directo, nosotros lo colgaremos en nuestra página web y lo compartiremos para que, bueno, pues para poder llegar a más empresas y a más profesionales como vosotros para que bueno, pues que la seguridad no sea un dolor de cabeza, sino que sea algo que ya viene inherente en vuestra compañía y os dediquéis el tiempo a las cosas importantes que es hacer que vuestra empresa siga creciendo. Pues muchísimas gracias, Tony, muchísimas gracias, Dani, muchísimas gracias a todas las personas que os habéis conectado hoy y que habéis confiado en Magníficos una vez más y nada, permaneced atentos porque pronto seguiremos haciendo más eventos, más webinars y iremos compartiendo mucho más contenido interesante con vosotros. Que vaya muy bien. Gracias a todos, buenas tardes y no dudéis en contactarnos si queréis más información. Un abrazo.